Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes aplicación. El día de hoy les voy a explicar impedancia y admitancia. Bueno, la impedancia nos dice cuánta oposición presenta el circuito al paso de la corriente. Y la admitancia nos indica qué tan fácil es el paso de la corriente, es decir, que es lo contrario de la impedancia. Para hallar la impedancia de la resistencia, las bobinas y los capacitores podemos utilizar estas ecuaciones. Entonces lo que debemos realizar en la resistencia, pues esta va a ser igual. En la inductancia, es decir, en las bobinas, tenemos que la impedancia va a ser igual a J por la frecuencia angular y por el valor de la bobina. Y en los capacitores tenemos que la impedancia va a ser igual a 1 sobre J por la frecuencia angular y por el valor del capacitor. La impedancia también se puede representar en forma rectangular con la siguiente ecuación, donde R es la resistencia y X la reactancia. Entonces podemos observar que si la reactancia, es decir la X, tiene un valor positivo, estamos hablando de inductancia, es decir, de bobinas. Y si esta X tiene un valor negativo, estamos hablando de capacitancia. Tenemos que la admitancia, para pasarla a forma rectangular, donde G es la conductancia y B la susceptancia. Y podemos observar que la admitancia es la inversa de la impedancia. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio número 1, que lo tenemos acá ubicado, y lo vamos a hacer por impedancia. Entonces observamos que la bobina y la resistencia están en serie, por ende se van a sumar. Nuestra impedancia número 1 va a ser igual a el valor de la bobina, que es 8 henrios. Podemos observar que debemos pasarlo a impedancia, que tenemos esa fórmula. Entonces por ende nos quedaría J por la frecuencia angular, que conocemos que es de 10 radianes sobre segundo, por el valor de la bobina, que es 8 henrios. Y todo esto lo sumamos con el de la resistencia. Esta va a quedar igual. Esto me va a dar igual a 200 más 80 J. Y esto se da en ohms. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito para observar qué análisis debemos realizar. Entonces vamos a observar que estas dos están en paralelo, entonces vamos a hacer la impedancia número 2, va a ser igual a el valor del capacitor, tenemos que pasarlo a impedancia y tenemos esta fórmula. Debemos tener muy presente estas fórmulas que tenemos ahí. Entonces nos quedaría 1 sobre J por el valor de la frecuencia angular, que conocemos que es 10, por el valor del capacitor, que es de 1 milifaradio. Todo esto lo multiplicamos por la Z1, que es la que hallamos anteriormente. Entonces, sobre la suma de esos dos. Y esto nos daría un valor de 49.5 menos 95 J. Y esto se da en. Entonces vamos a redibujar nuevamente nuestro circuito. Como podemos observar, todos los componentes están en serie. Entonces la impedancia total nos daría igual a el valor del capacitor, que quedaría 1 sobre J por 10 por el valor del capacitor, que es de 1 milifaradio, más el valor de la resistencia, que es de 100 ohmios, más la impedancia 2 que hallamos anteriormente. Y esto me daría un valor de 149.5 menos 195 J. Y esto se da en ohms. Entonces ya tendríamos el primer análisis hecho.
Entonces acá lo único que debemos tener presente es observar si los componentes están en serie o en paralelo y así poder realizarlo fácilmente. Entonces continuamos con nuestro ejercicio número 2, que debemos realizar la admitancia total del circuito. Entonces podemos observar que los componentes ya están en impedancia. Entonces vamos a hacer nuevamente lo mismo. Entonces redibujamos nuestro circuito y podemos observar que estas dos están en paralelo, entonces podemos hacer dicha operación. Entonces quedaría Z1 va a ser igual a el paralelo de el valor del capacitor, que es menos J, 10 ohmios, por el de la bobina, que es J, 8 ohmios, sobre la suma de esos dos. Y esto me da un valor de 40 J. Y podemos observar que acá tenemos la Z1 y esta sería la resistencia de 4 ohmios. Entonces observamos que estas dos están en paralelo. Entonces la impedancia total, que vamos a nombrar Z2, va a ser igual a el paralelo de esas dos. Y esto me da un valor de 3.96 más 0.39 volts. Y en este ejercicio nos piden hallar la admitancia y ya conocemos que la admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces ya hallamos el valor de la impedancia, entonces vamos a hallar la admitancia, que va a ser igual a 1 sobre el valor de la impedancia que acabamos de hallar. Entonces el valor de la admitancia sería 0,25 menos 0,025 J. Y esto se da en Siemens. Debemos tener en cuenta que la admitancia se da en Siemens y la impedancia se da en ohmios. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio, donde debemos hallar el voltaje sub cero de la bobina. Y pues ustedes deben preguntarse que qué relación tiene la impedancia en este caso. Entonces acá lo que vemos es pasar todos nuestros componentes a impedancia, hacer también el mismo análisis que realizamos anteriormente, que es reducir cada componente. Y con eso ya podemos hallar el voltaje sub cero. Entonces vamos a observar que tenemos una fuente de voltaje que está en dominio del tiempo y lo tenemos que pasar al dominio del fasor. Entonces ese valor nos va a quedar igual a BS, vamos a nombrar que es igual a, tomamos la magnitud que es de 20 y el ángulo que es de menos 15. Y esto se da en voltios. Y observamos que nuestra frecuencia angular va a ser igual a 4 radianes sobre segundo. Entonces vamos a continuar con nuestro análisis. Entonces vamos a pasar nuestros componentes a impedancia. Entonces nos quedaría que la bobina de 5 Henrios va a ser igual a J por la frecuencia angular, que sabemos que es 4 radianes sobre segundo, por el valor de la bobina, que es 5 Henrios. Y esto me da un valor de J 20 ohmios. Continuamos con el del capacitor, que es 10 milifaradios. Va a ser igual a 1 sobre J por la frecuencia angular, que es 4 radianes sobre segundo, por el valor del capacitor, que conocemos que es de 10 milifarados. Esto es igual a menos J 25 ohmios. Entonces, como lo había indicado antes, como es capacitor va a quedar negativo y como es una bobina en este caso va a quedar positivo. Entonces continuamos con nuestro análisis. Entonces vamos a reducir nuestro circuito. Entonces observamos que estos dos están en paralelo, entonces vamos a hacer dicha operación. Entonces la Z1 va a ser igual a el paralelo de esos dos, que es J
20 ohmios por menos J 25 ohmios. Todo esto sobre la suma de esos dos. Y esto me da un valor de J 100 ohmios. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito. Entonces voy a anotar esta impedancia por acá para tenerla presente ahorita. Entonces vamos a hallar el voltaje sub cero. Entonces esto lo podemos realizar por divisor de voltaje. Entonces, el voltaje sub cero va a ser igual a el voltaje que conocemos que es de 20 con un ángulo de menos 15 grados. Todo esto por la impedancia que nos interesa, que en este caso es Z1, que es J 100 ohmios sobre la suma de los dos componentes. Entonces tendríamos la resistencia de 60 ohmios más la impedancia de 100 ohmios. Y esto me da un valor de 17.15 con ángulo de 15.96 grados. Y esto se da en voltios. Entonces ya tendríamos como tal el V sub cero del valor de la bobina. Entonces como ya tenemos ese voltaje, podemos hallar el voltaje y la intensidad de los demás componentes. Entonces la intensidad de la bobina va a ser igual a, aplicamos ley de Ohm, que es voltaje, que ya lo hallamos anteriormente, que es 17.15 con un ángulo de 15.96 voltios. Sobre el valor de la bobina que conocemos, que era J 20 ohmios. Es igual a 0.85 con ángulo de 74.04 amperios. Entonces observamos que como estas dos están en paralelo, por ende el voltaje de la bobina va a ser igual al del capacitor. El voltaje del capacitor va a ser igual a el voltaje sub cero, que es el mismo de la bobina. Y vamos a hallar la intensidad del capacitor. Entonces contamos que aplicamos la misma ley de Ohm, que es 17.15 con un ángulo de 15.96 grados, se dan voltios, sobre el valor del capacitor, que es de menos J 25 ohmios. Y esto me da un valor de 0.686 con ángulo de 105.9, y esto se da en amperios. Entonces ya nos quedaría por hallar el voltaje y la intensidad de la resistencia de 60 ohmios. Entonces la intensidad de la resistencia de 60 ohmios va a ser igual a 20 con ángulo de menos 15 menos, como podemos observar, esto sería un nodo y el valor de ese nodo sería el mismo V sub cero, que es menos 17.15 con un ángulo de 15.96 voltios. Y todo esto va dividido sobre el valor de la resistencia, que es de 60 ohmios. Esto nos daría igual a 0.17 con un ángulo de menos 74, y esto se da en amperios. Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia de 60 ohmios va a ser igual a intensidad, que es la que hallamos anteriormente, que es de 0,17 con un ángulo de menos 74. Todo esto se da en amperios por el valor de la resistencia, que es de 60 ohmios. Y esto es igual a 10.28 con ángulo de menos 74. Y esto se da en voltios.
Entonces ya tendríamos el voltaje y la intensidad de cada uno de nuestros componentes. Entonces los voy a ubicar en el circuito para que los puedan identificar un poco mejor. Como podemos observar, ya tenemos en nuestro circuito indicados los voltajes y las intensidades de cada uno de los componentes, que fueron los que hallamos anteriormente. Bueno, a continuación les voy a dejar el siguiente ejercicio para que puedan practicar en sus casas. Recuerden que tenemos una frecuencia angular de 50 radianes y nos pide determinar la impedancia y la admitancia total del circuito. Entonces acá, como pueden observar, ya les dejé dichos valores para que al momento de llegar a su respuesta puedan comprobar si lo hicieron correctamente o no. Si tienen alguna duda sobre impedancia y admitancia, lo pueden dejar en los comentarios y nosotros le daremos una respuesta lo más antes posible. Espero me hayan entendido y hasta luego.